aquí nos encontramos en el aeropuerto. Son las 2 de la mañana. Nuestro vuelo no sale como hasta las 4 y media de la mañana. Estoy sumamente cansado, agotado. Un día sumamente largo, de mucho trabajo. Y pues ahora ya nos encontramos aquí en el aeropuerto. Y ya mismo pues nos vamos. Estoy sumamente cansado, estoy loco ya por lo menos montarme en el avión y echarme una siestita por ahí por lo menos. Pero nada, vamos a ver. Bueno, tengo que entrar aquí al aeropuerto. Hay que ponerse esta cuestión. Bueno, ya estoy acá adentro del aeropuerto. Como pueden ver, está sumamente vacío. No hay absolutamente nadie aquí. En el counter de JetBlue. Ellos me imagino que no van a abrir como más o menos, diría yo, como una hora antes del vuelo. No hay absolutamente nadie. Nunca ni cuando estuve en el Army viajé tan temprano en la madrugada. Pero veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Luego de unas varias horas de espera, pudimos entregar nuestro equipaje y proceder a la puerta de salida. Pero para poder llegar hasta allá, tenemos que tomar un pequeño tren que nos llevaba desde el punto de seguridad hasta las puertas de salida. Ya estando en el otro lado del aeropuerto, no pude contenerme de comprarme un pequeño café y luego proceder a nuestra sala de espera, la puerta de salida número 24. Pero para poder llegar a nuestro destino final, teníamos que tomar un vuelo de la ciudad de Orlando hasta la ciudad de Ponce, con la aerolínea de JetBlue, número de vuelo 767. Y vale recalcar que nunca había llegado al destino de Ponce, Puerto Rico. Y esta sería mi primera experiencia en este aeropuerto de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Nuestra entrada a Puerto Rico fue por el lado noroeste de la isla, en donde se encuentran los municipios de Aguadilla, Aguada y Rincón, en ruta hacia el lado sur de Puerto Rico, donde se encontraba nuestro destino final, el aeropuerto Mercedita, en la ciudad señorial La Perla del Sur, Ponce, Puerto Rico. Y aquí les dejo unas maravillosas imágenes de nuestro descenso a la isla de Puerto Rico. Ya una vez fuera del avión y en ruta a recoger nuestro equipaje, teníamos que mostrar una prueba negativa de PCR o una prueba que ya te habías vacunado. Pero para mi beneficio personal, ya yo tenía mi vacuna y el proceso fue sumamente rápido.
Luego de unas varias horas en Puerto Rico, esto nos sucedió. Un pequeño aguacero. Pero eso no nos detuvo para ir al restaurante La Monserrate, en el pueblo de Ponce, y poder probar nuestra rica comida puertorriqueña, la cual, en mi opinión, es la mejor del Caribe. El restaurante cuenta con un menú variado para todos, en donde puedes encontrar mariscos, aves, carne, entre otros. Y claramente, yo tenía que comer mi plato favorito, un mofongo relleno de carne frita y una cerveza bien fría para la calor. En nuestra próxima aventura, nos dirigíamos por la carretera número 10, que conduce de Ponce a Arecibo, con un tiempo estimado de 1 hora con 21 minutos, pasando por varios municipios de la región central de la isla, y por donde ningún youtuber te ha pasado. Y aquí conmigo podrás disfrutar de esta hermosa ruta e imágenes de Puerto Rico. La entrada al pueblo de Arecibo, podemos ver la alcaldía pintada de azul y a su lado la catedral de este municipio. Luego de unos varios segundos tuve que pararme y grabar para ustedes la monoestrellada, seguido por un mural de nuestros jíbaros puertorriqueños. En lo que es en la playa de Arecibo, en el pueblo de Arecibo. Ahí pueden notar la playa, algo sumamente increíble, cosas que ofrece nuestro país. La calor terrible que está haciendo aquí, una buena paleta de helado es lo que mata esto. Aquí nos encontramos en el restaurante Playa Brava en Arecibo, donde tiene una de las mejores vistas para ponerte ahí a comer con tu familia y con todas aquellas personas que quieran pasar un excelente día. Miren esa hermosa vista que tengo en mis espaldas. Nos encontramos aquí en las costas del norte, en el pueblo de Arecibo. Playas de Puerto Rico. Seguimos aquí en el mismo lugar, ya terminamos de hacer una picadera y unas cuantas cervecitas y ya estamos aquí en la playa, en la costa. Esto tiene una vista espectacular. Miren para allá. Esto no lo tiene ningún otro lado del mundo. Esto no está ni en Tampa, en ningún lado de la Florida, solamente aquí en la isla de Puerto Rico. Y grabando por esta ruta, pude notar algo interesante. Como buen puertorriqueño, siempre nosotros cuando estamos enojados mandamos a la gente para buen sitio. ¿A qué me refiero? Al carajo. Ya no estaré molesto porque iré a comprar medio lechón en las costas de Barceloneta. Ya estábamos a punto de terminar este maravilloso viaje de 2 días. Y claro, tuvimos que hacer una pequeña parada en los Premium Outlets de Barceloneta, en donde tuve que comprar unas botas para el trabajo. Ya nuestro viaje había culminado
y hacíamos ruta hacia el aeropuerto Mercedita en Ponce. ¿Se acuerdan que al inicio de este video les mencioné que este aeropuerto era la primera vez que viajaba en él? Pues les cuento, este aeropuerto es sumamente pequeño en su totalidad. Cuenta con solamente una aerolínea y 2 destinos, Orlando y Nueva York, lo cual lo hace sumamente cómodo. Al entrar al aeropuerto te encuentras con todo lo que tienes que hacer antes de registrar tu equipaje, como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que en sus siglas en inglés es el USDA, el counter de JetBlue y el punto de seguridad. Y a pasar el mismo, entras a la sala de espera, que cuenta con solamente 2 puertas de salida. Sinceramente, este aeropuerto se convirtió en uno de mis favoritos, ya que no tendré que esperar largas filas como en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en el área de San Juan. Ya hacíamos nuestro descenso a la ciudad de Orlando, Florida. Este viaje fue sinceramente uno de mis favoritos, ya que llevaba 1 año y medio sin ir a la isla y poder disfrutar del ambiente que ofrece mi isla. Si están pensando en disfrutar unas vacaciones, visiten a Puerto Rico y disfruten de todo lo que ofrece la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y claramente, utilicen el aeropuerto Mercedita en la ciudad de Ponce, que en mi opinión es más flexible que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan. Ahora, quédense pendientes a este canal porque pronto haremos otro recorrido por Puerto Rico. Pero esta vez trataremos de hacer algo que ningún youtuber en inglés o en español ha podido hacer. ¿Qué es? Pronto lo sabrán. Ya llegamos aquí a la ciudad de Orlando, Florida. Estamos actualmente en el área del reclamo de equipaje para buscar nuestro equipaje, proceder al carro y todavía nos falta 1 hora y media para llegar a nuestra casa. Pero nada, ya llegamos aquí a Orlando. Fueron unos días sumamente increíbles. Espero que este video le haya gustado a todos y esperen que pronto viene otro video de alguna otra nueva locura. Cuídense y Dios los bendiga a todos.